Era julio de 2025. Yo, una chica de 22 años, terminando su maestría en Project Management en España. En la sala alrededor mío, gente de diversos contextos, países, historias y situaciones. Al lado mío, el gestor de proyectos especiales de Coppel México. Del otro lado, uno de los ponentes más importantes de BVA para la digitalización. Gente de Colombia, enfocada en desarrollar aplicaciones que aprenden con la inteligencia artificial. Gente del norte, estaba enfocada en la transformación de espacios interiores, y gente del sur, que trabajaba con fundaciones como Manos Cafeteras, encargados de diseñar lo que son espacios de trabajo digno para gente con discapacidad. Y delante mío, uno de los ponentes y personas que más aprecio en este mundo, Sebastián Magnone, Project Manager de lo que es el proyecto KAFD, o, como su nombre lo indica, King Abdul Financial District, el distrito financiero de Arabia Saudita, uno de los más retadores y más grandes del mundo. Estando en esa sala, me acuerdo que me paré y me pregunté, ¿qué hago aquí? ¿Por qué yo? ¿De verdad tengo el talento suficiente para estar en esta sala? Y un sinfín de dudas me empezaron a abrumar. Después de 2 años desempeñándome como ingeniera de manufactura y unos cuantos más gestionando proyectos, he aprendido algo a la mala, a la muy mala. Que cuando nosotros estamos enfrentando un cambio, tiene que haber dentro una transformación. Aprendí que el ser la chica con la menor experiencia en la sala no es una desventaja, es una oportunidad de crecer, de aprender, de transformar, de hacer como mi carrera hace, eliminar variables y convertir lo incómodo en cómodo. Y así, iniciar un cambio. Tal vez así, empezándonos a entender un poquito, podemos entender que cuando todo está saliendo mal, podremos dar un giro de perspectiva y entender que maliendo sal no es lo mismo que salir mal y tomar ventaja al respecto. Y si entendieron esta pequeña referencia, primero me caen re bien, segundo ya están medio chavorrucos, la verdad. Pero bueno, sí me acuerdo que el año pasado en la crisis de mis 20 fue muy complicada. Me acuerdo que estaba trabajando, estaba también finalizando mi maestría. A la par estaba estudiando para el examen EGEL, que muchos de aquí saben qué es eso, ¿no? Y además estaba viendo procesos individuales que llegó un momento en el que yo estaba en modo automático. Llegó un momento en el que esa rutina y esa estructura que yo misma había diseñado para alcanzar mis metas y mis sueños no me estaba funcionando. Me empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué todo estaba saliendo mal? ¿No? Resulta que yo me levantaba, iba al trabajo, aprendía, escuchaba en el trabajo, mejoraba, optimizaba, cambiaba, transformaba, regresaba, estudiaba para mi maestría y todos los hadas que se puedan imaginar. Pero algo simplemente no encajaba. Algo como que se sentía incompleto. Y es ahí cuando me di cuenta que todos tenemos que aprender a entender algo. Que todo cambio involucra una transformación. Me di cuenta que para llegar en ese punto necesito que ustedes viajen en una reflexión conmigo a las narrativas que hoy en día en redes sociales vemos sobre el cambio. Todo el tiempo vivimos en un mundo que nos dice que el cambio tiene que ser la suma de 3 variables. Ser constantes, ser disciplinados y ser humildes. Que si sigues una metodología, que si sigues un esfuerzo, que si sigues una dedicación, que si repites unos hábitos, entonces indudablemente vas a tener éxito. Es más, si lo analizamos desde mi punto de vista, vivimos 2 extrapolaridades. Por un lado, las redes sociales nos dicen, sí, tienes que trabajar, tienes que ser disciplinado, tienes que esforzarte, tienes que sentir, pero el cambio no se siente bonito, ni modo, te va a doler. Y por el otro vivimos
una fase que nos dice, no, el cambio sí es para ti, el cambio va a fluir, no se va a sentir difícil, va a ser como tiene que ser. Y si se siente difícil, pues seguro es porque no es para ti, ¿no? Seguro es porque pues realmente no es el momento para que lo enfrentes. Si somos lo suficientemente observadores, nos vamos a dar cuenta que ninguna de estas verdades es absoluta y que en realidad no es falta de talento, no es falta de disciplina y no es falta de esfuerzo la que nos falta. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿por qué no alcanzamos el éxito? Mientras yo el año pasado me empezaba a preguntar todo eso, pues empecé a investigar al respecto y me di cuenta de algo bastante impresionante. Una estadística que me aterró en definitiva. Resulta que el 97% de las personas, cada que se enfrentan en un cambio importante en sus vidas, fallan, lo abandonan, no continúan. Y solamente el 3% tienen éxito en el mismo. Esto simboliza que si lo ponemos en la población de México, que 125 millones de personas fallan en su momento de transformarse. Y solamente 3,5, 3,8 lo logran. Impresionante, ¿no? Y reitero, no es falta de esfuerzo, no es falta de disciplina, no es falta de dedicación. Entonces, ¿qué es? Ale, entonces, ¿qué me falta? ¿Por qué no puedo lograr ese cambio? Las mismas preguntas que tú te estás haciendo, yo me las hice hace un año. Y resulta que en 1970, 2 psicólogos, el equipo Don Corneli, también se hicieron las mismas preguntas. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo para poder no llegar al cambio? ¿Qué es lo que sucede en la mente? Y dentro de sus investigaciones se dieron cuenta que a todas estas variables que te estoy dando se le suma una más, la variable del cambio emocional. Y claro, tiene sentido, ¿no? Estamos cambiando las cosas físicas, nuestro entorno, a las personas, lo que hacemos todos los días, lo que conocemos. Claro que eso va a tener un impacto emocional. Claro que eso nos va a afectar. Y dentro de esta investigación se dieron cuenta que en ese cambio emocional vas a atravesar por fases. Y que si no conoces cómo reaccionar durante esas fases, entonces esta estadística va a seguir siendo el hecho que tenemos durante siglos. Y así, durante sus investigaciones, descubrieron algo que se le llama el ciclo del cambio emocional. Y así es como funciona. 4 fases, sencillitas, o al menos eso queramos, ¿no? 4 fases que tienen inputs y outputs completamente diferentes. Fases que necesitan metodologías de abordaje diferentes. La primera fase es la fase del optimismo injustificado. Y quiero que piensen conmigo en el último cambio que se han propuesto. No cuando ya lo hicieron, cuando decidieron que lo iban a hacer. ¿Qué sentían? Esa sensación de la piel erizándose, esa emoción de lo que ibas a lograr. El estar imaginando que algún día ibas a estar donde querías estar. Químicamente en nuestro cuerpo pasa algo bastante curioso en esta fase. Tenemos una inyección de dopamina astronómica. Y es justo por eso que se le llama así, optimismo injustificado. Porque tú no sabes ni en dónde vas a pisar, pero tú ya te estás viendo del otro lado. Yo para allá voy a llegar. ¿Cómo no? Pues todo es color de rosas, claro que puedo, yo estoy preparado. Hasta ahorita, de la gráfica del éxito, el 100% de las personas siguen dentro, porque están centralizadas y enfocadas en que ese cambio lo van a lograr. O al menos eso pensaban. Porque llegamos a lo que es la fase 2. La fase del pesimismo justificado. Ya no era tan fácil como pensábamos, ¿verdad? Aquí ocurre algo importante. El 97% de las personas abandonan. Y ojo, no por falta de esfuerzo, no por falta de disciplina o por falta de talento, sino porque responden a uno de los sentidos naturales más normales en nosotros, el estado de riesgo. Regresan a una zona de confort donde saben que no tienen lo que quieren, pero conocen lo que hay.
Y eso es suficiente para estar en esa fase. Y esto no es cultural, no es generacional y tampoco es parte de nuestra crisis de los 20. Esto es el simple hecho de ser seres humanos. Es la simple reacción que el cerebro tiene. Claro, el cerebro siempre va a querer estar seguro. Yo no me imagino a nuestros compadres de la prehistoria viendo un diente de sable y decir, claro, cero me siento incómodo de que el diente de sable esté aquí, probablemente me trague de una comida. No, yo normal, no, probablemente quería huir y salir corriendo de ese lugar. Así es como funciona. En esta fase ocurre algo bastante relevante. Resulta que tú vas a trabajar, no va a haber resultado. Pero vas a trabajar, y 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 no hay resultado. Y entonces, claro que podemos, ¿no? Y te vas a estirar, ¿no? Te vas a relajar. Ahora sí, la tercera es la vencida. Vas a trabajar, le pones ganas, le pones esfuerzo, le pones constancia, le pones dedicación, trabajas y no solamente no avanzaste, retrocediste 2 pasos. La motivación se acabó. Y la motivación se acabó, ¿sabes por qué? Porque la motivación es uno de los combustibles más peligrosos y más cortos que existe. Empieza la duda, empieza el autosabotaje. Pero si eres lo suficientemente consistente, vas a trabajar, y va a llegar un momento en el que ¡pum! Resultado, ¡pum! Resultado, ¡pum! 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 Resultado de todo el trabajo que habías hecho. Y eso no es coincidencia, es causalidad. Estás entrando a lo que conocemos como la fase 3, la fase de optimismo justificado, pues ahora el cambio ya está en marcha y no solamente eso, ha habido una transformación tuya. ¿Te has dado cuenta que para llegar al momento y al lugar en donde quieres estar, tienes que tener una transformación personal? Ya no eres la misma persona que inició el cambio. Ya no eres esa pequeña chiquilla que decía que lo incómodo le ponía la piel de chinita. No, sino que has aprendido a tomar ventaja de ello. Eres una persona con nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas capacidades. Eres esa persona que ahora se para dentro de su cambio, analiza el contexto y sabe qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo para lograr ese cambio. Porque sabes que el camino no es fácil, pero que sí es posible. Y así, después de este largo camino, llegamos a la fase final, a la fase de consolidación, a la fase donde todo esfuerzo tiene su recompensa de igual magnitud, a la fase donde te has dado cuenta que ya estás en esa habitación más grande que tú, pero ahora, transformado, vas a generar magia dentro de esa habitación, porque no importa que sea más grande, importa que tú has cambiado. Miren, yo no soy psicóloga, la verdad mis respetos a la gente que esté en el área de salud, ¿no? Pero yo no tengo talento para eso. Yo lo que soy ingeniera. Y yo todos los días me enfoco en cómo optimizar procesos para hacer cambios sostenibles y contundentes. Hace un año, en un auditorio parecido, estaba levantando mi título de maestría. Después de haber sido la misma chiquilla de 22 años emocionada porque había entrado a un programa. Después de ser la misma chica que abandonó esos estudios durante 2 meses, ni siquiera entraba a las clases, ni siquiera entraba a los trabajos porque se sentía perdida. Después de haber sido la misma chica que llevó esa sala en España con una incomodidad tremenda, pero con ganas de aprender y enseñar más. Y después de haber aprendido que desde mi posición, incluso sin expertise, yo tenía mucho que aportar. Y así, hoy en día, después de 1 año como ingeniera, así como en la vida, me he dado cuenta de algo bastante importante. Me he dado cuenta de que para llegar al lugar donde quieres llegar, ningún cambio va a ser sostenible si no atraviesas estas fases. Si no entiendes cómo reaccionas en esas fases, si no desarrollas metodologías para enfrentar esas fases. Probablemente muchos a lo largo de esta charla
se identificaron con alguna de las fases. Voltearon a ver y dijeron, sí, yo estoy ahí. Yo me siento así todos los días. A lo mejor algunos están en el inicio, algunos están en la incomodidad, algunos están en la resiliencia y otros en la consolidación. Hay dificultades, eso es claro. ¿Te vas a sentir estancado? Seguramente. La crisis de los 20 es especialista en darnos muchos momentos de esos. Vas a sentir que algo no encaja, que algo no avanza. Pero hoy ya sabes algo diferente. Que cuando todo se ve que está valiendo sal, en realidad no es que esté saliendo mal, sino puede significar que tal vez el cambio y la transformación ya están por fin en marcha. Muchas gracias.